Hola, ¿me escuchan? Hola, Buenas. ¿me escuchas? Hola. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Sí, apago la cámara porque estoy en una parte de la casa que tiene mala conexión, a ver si mejora. Y si se interrumpe o algo, por favor, avísenme. Sí, bueno, la idea ahora es simplemente ver este texto que quisiera comentarlo muy rápido y después abrir por si hay preguntas o cosas que no quedaron claras. Eh, Así que vamos a empezar con eso. Ok, esta es la charla que dio Friedman en ocasión de recibir el premio Nobel de Economía. Y recuerden simplemente esto, y es que el texto del 53 refiere a la micro y esta refiere a la macro, al problema que hubo con la curva de Phillips. Y algunos puntos, yo creo, importantes a resaltar es, pregunto, ¿hay alguna diferencia entre las ciencias sociales y naturales en Friedman? No. No. No, en principio no. Recuerden que esta es una posición hasta el día de hoy que muy poca gente comparte, así que eso sépanlo. Mucha gente piensa que las ciencias sociales son distintas en naturaleza a las ciencias naturales, y entonces que no se les puede pedir a las ciencias sociales capacidad predictiva, nada, y por lo tanto, y como la economía es una ciencia social, muchos les van a decir a ustedes muchísimas veces que la idea de que hay que testearla mediante sus predicciones tiene problemas porque está mezclando ciencias sociales y naturales. Pero de nuevo, no es la posición de Popper ni de Friedman. Ellos dicen que, digo, que los científicos sociales no estamos exentos de los límites del conocimiento humano y por lo tanto la única manera de testear nuestras conjeturas es viendo las predicciones y evaluándolas con evidencia empírica. Es exactamente lo que trata de mostrar Friedman en el 76, es decir, que no hay diferencias metodológicas entre ciencias sociales y naturales. Hay problemas, postulamos conjeturas y después esas conjeturas o teorías cambian a la luz de la evidencia empírica. Y entonces, ¿por qué dice eso? Básicamente porque lo que va a mostrar en esta charla es cómo cambió la opinión de nuestra disciplina por razones no ideológicas o no puramente ideológicas, sino por razones puramente empíricas. Y el ejemplo que él trae a colación es esto, la curva de Phillips, que es la relación que ustedes han visto seguramente en macro o en historia del pensamiento entre inflación y desempleo. ¿Dudas hasta acá? No se entiende bien. Pregunta, ¿los científicos sociales estamos atravesados, por ejemplo, por nuestras ideas políticas? Sí, siempre. Sí, y los científicos naturales. También. Supongo que también. Friedman dice que Bien. también, que están, digo, tienen los mismos desvíos cognitivos que tenemos nosotros, y da el ejemplo, creo que de un genetista o algo por el estilo, en donde al parecer también en otras disciplinas, tus ideas políticas te predisponen como individuo más hacia ciertos tipos de teorías que hacia otras. Por eso, de nuevo, es súper importante, creo yo, el tema de la crítica, y como nos cuesta muchísimo criticar nuestras propias ideas, es súper importante la crítica de los demás. Bueno, pero eso al parecer no es algo que diferencia las ciencias sociales naturales, etcétera, etcétera. Ok, y la curva de Phillips, ustedes la conocen, es una relación empírica que existe entre inflación y desempleo, y una vez que nosotros descubrimos esa relación empírica, hicimos lo que hicimos muchas veces y volvemos a hacer cada tanto, que es pensar que es una relación estable. Cuando yo me refiero a una relación estable, lo que quiero decir es que soporta política económica, es decir, que una vez que encontraste esa relación, vos la podés explotar para mejorar el mundo que está allá afuera. ¿Eso se entendió más o menos? Sí, se entiende. Ok. Y detrás de eso hay una visión medio, creo yo, mecanicista acerca de cómo diablo funciona el mundo social, que es una visión que está súper extendida, a mí me parece que asombrosamente extendida, y es que, digo,
si el mundo es un mecanismo, el economista tiene superpoderes, digamos, para mejorar el mundo que está allá afuera, que es un poco lo que se enseñaba hace muchos años. La idea era básicamente que vos con política monetaria o fiscal podías conseguir resultados deseables, por ejemplo, bajar el desempleo. Y antecedentes de esta concepción, me parece a mí, espero que se vea la analogía. Lo que yo quiero sugerir con esto es que encontrás una relación, por ejemplo, entre, no sé, cantidad de ventanas y riqueza. Cuando la encontrás y con buenas intenciones querés explotarla con fines de política económica, y cuando vos la explotás, ¿qué pasa con esa relación? Desaparece, ¿no? Sí, exactamente. De nuevo, este es el gesto que yo quisiera que perciban, porque nos va a ser súper útil para entender la crítica de Lucas. Vos ves relaciones que están allá afuera, pero, piensa el economista ortodoxo, esas relaciones es posible que tengan que ver con las reglas de juego. Una vez que vos ves esas relaciones, como cantidad de ventanas y riqueza, querés explotarlas con fines de política económica, y para explotarlas, vos cambiás las reglas de juego, y la consecuencia de eso es que esa relación desaparece. Es medio horrible eso, porque si vos no la querés usar, la relación se mantiene, pero cuando la querés usar, la relación desaparece. Por eso me parece a mí que la economía en algunos aspectos es tan compleja, ¿no? Ok, otro ejemplo, bueno, la sociedad igualitaria, un poco que lo charlamos la vez pasada, y lo que quiero sugerir con esto es que ustedes, las regularidades estadísticas que ustedes ven, es posible que sean no características estructurales que vos podés explotar con fines de política, sino que, si la economía ortodoxa está bien, esas características observables en las series sean el acomodamiento óptimo frente a ciertas reglas de juego, y por lo tanto, cuando vos cambies las reglas de juego, esas características que aparecen en las series desaparezcan. Una cosa increíble. Un ejemplo tonto. Les voy a dar un ejemplo tonto, a ver si se entiende lo que quiero decir. Imagínense que yo los persigo a ustedes durante 2 o 3 años, y noto que ustedes nunca se copian en los exámenes de la facultad, en ninguna materia. Y entonces armo una serie viendo que ninguno de ustedes se copia, y que eso ha ocurrido en muchas circunstancias, con distintos profesores, etcétera, etcétera. Y una vez que yo armo esa serie de datos, concluyo que ustedes no se copian. Y entonces recomiendo que, dado que estos muchachos no se copian, ¿por qué diablos no sacamos a los profesores del aula? Porque están perdiendo tiempo que podría ser utilizado con otros fines. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok. La pregunta es, ¿qué les parece que pasaría si sacamos a los profesores en los exámenes presenciales? Empiezan a copiar. Bueno, es muy posible que... Bueno, esa es un poco la sospecha que está metida en la economía ortodoxa, y es que los datos que nosotros percibimos, como copiarse o no, o la cantidad de ventanas, o la relación entre inflación y desempleo, no surjan de la nada, no sean características mecánicas del mundo social, sino que surjan de acomodamiento óptimo de individuos limitados ante las reglas de juego. Y cuando las reglas de juego cambian, esas regularidades desaparecen. Y eso es exactamente lo que la mirada, digamos, ortodoxa de lo que ocurrió con la curva de Phillips. Okay. Bueno, esta es una representación muy conocida de la curva de Phillips. Es una relación inversa entre inflación y desempleo, y esto por supuesto que es posterior a la teoría de Keynes, al libro de Keynes, pero fue rápidamente incorporada dentro del marco keynesiano, y a pesar de que en un principio se planteó como una relación empírica, todo el clima de época invitaba a interpretarla como una relación que era causal, y además que era estructural, en el sentido de que vos la podías utilizar con fines de política económica. ¿Cómo? Supóngase que estamos ante un 7% de desempleo. No está bueno, porque hay gente que la está pasando muy mal. Y tenemos una inflación del 2%, que es el punto A, ¿no?
podemos mejorar el mundo que está allá afuera, podemos bajar la inflación, digamos, al 4%, podemos bajar el desempleo al 4%. Con este modelo sí. Sí, lo que tenemos que hacer simplemente es hacer una política monetaria y fiscal expansiva. Eso va a tener un costo, por supuesto, en mayores niveles, repito, niveles, enfatizo niveles de inflación, pero con eso vamos a lograr el pleno empleo. Digo, esto es lo que yo les comentaba, que en esta concepción acerca del mundo social, que es extremadamente hermosa, el economista tenía superpoderes, en el sentido de que vos con ciertas medidas razonables, con política monetaria y fiscal en este caso, podías mejorar el mundo que está allá afuera, en el sentido de que podías, en este caso también, bajar el desempleo. Buenísimo, si esto funcionara realmente sería muy, pero muy lindo. Bueno, y obviamente que una parte importante de la econometría estaba medio diseñada. Es la econometría increíblemente que todavía se sigue enseñando, pero digo, con buenas intenciones estaba diseñada para generar herramientas estadísticas para sacar los pares de inflación y desempleo que constituían la curva de Phillips. Y la idea era que una vez que vos obtuvieras, por ejemplo, la curva de Phillips de la Argentina, ibas a poder darle un menú de opciones al policymaker y decirle, mirá, señor policymaker, vos podés bajar el desempleo, no sé, al 6%, y si estás dispuesto a afrontar un nivel de inflación del 3 o 4%. ¿Hasta acá se entendió? Se entiende, sí. Ok. Y obviamente que Friedman, cuando ve esto, dice, ojo, que hay un problema, es posible que, como nos ha pasado tantas veces, esta relación no sea causal y no sea estable, sino que surja del acomodamiento a ciertas reglas de juego, y cuando vos rompas esas reglas de juego, esta regularidad desaparezca. Y además desaparezca, digamos, de manera, entre comillas, óptima, que todavía no sabemos bien qué quiere decir. Bueno, y esto es lo que ocurrió en la práctica, y es que hubo la curva de Phillips empíricamente se fue desplazando hacia arriba. ¿Por qué se fue desplazando hacia arriba? ¿Alguien tiene alguna conjetura? La gente se fue adaptando a los cambios. Sí, básicamente esa es la conjetura ortodoxa, y es que una vez que vos... La idea que ustedes ya, creo yo, la conocen, es que hay una división entre lo real, las variables reales y las variables nominales. Y que en lo que se llama a veces corto plazo, vos podés influenciar las variables reales moviendo variables nominales, pero que fatalmente, a medida que los individuos resuelvan el problema de extracción de señal, se van a acomodar frente al nuevo entorno, y entonces esos efectos reales van a desaparecer. Pero además van a desaparecer cada vez más rápido, por eso las tasas de inflación se van acelerando y tienen que ser cada vez más grandes para obtener efectos reales, hasta que finalmente llega un momento horrible. El momento que se conoce como largo plazo, vos podés obtener una inflación muy, muy acelerada, y pregunto, ¿eso va a tener efectos reales? No. No. Y cuando llegás a ese momento, eso obviamente, espero que se entienda, no es que exista, no es que se ve, sino que es el concepto de que en el largo plazo, que es un término problemático, pero acá significa en macro, cuando los agentes extraen la señal, cuando los agentes resuelven ese problema de extracción de señal, las variables nominales, o la política monetaria y fiscal expansiva, tienen un efecto nulo en el desempleo, y se van directamente a precios. ¿Eso se entendió más o menos? Se entendió. Sí. Okay. Y en ese momento, vos, la forma de representarlo es haciendo por desgracia no sé cómo funciona esto, pero si yo les pudiera hacer acá una curva de Phillips vertical, eso de manera bastante transparente, muestra que vos podés mover la inflación, y eso no te mueve la cantidad de producto. Nota al pie, acuérdense por favor de esto cuando veamos la teoría ortodoxa con respecto a la inflación, porque
lo que estoy diciendo acá es que cuando los agentes extraen la señal correcta, vos podés subir el nivel de inflación sin modificar variables reales. Y lo que implica eso, al menos en la lectura que yo ofrezco, es que también podés bajar la inflación sin costos reales. Increíble. Pero bueno, eso, paciencia, que ya lo vamos a ver. Bla, 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 bla. Bueno, y ojo con esto, porque esto, la otra vez justo me comentaron que sigue siendo así que esto sépanlo. En esta visión ortodoxa, la causa de la inflación, ¿cuál fue? O la causa de La política fluctuación monetaria expansiva. Sí, básicamente la causa, hay muchas formas de decirlo, lo voy a decir de la forma más malvada posible. La causa fue Keynes. Para ir medio choto, pero a ver, lo que quiero decir con esto es que la causa fue la idea keynesiana, no es de Keynes en realidad, voy a ser un poco más caritativo, que es más justo, la idea keynesiana de que podíamos bajar el desempleo con políticas fiscales y monetarias expansivas. ¿Eso se entendió más o menos? Sí, perfecto. Ok. Ojo, todavía no sabemos bien la teoría ortodoxa actual de la inflación. No, la teoría ortodoxa actual de la inflación, recuerden, creo que lo comenté la vez pasada, no tiene que ver con que hay una conexión mecánica entre la cantidad de dinero y niveles de precios. O sea, eso más adelante lo vamos a ver. Y la respuesta corta es, Keynes fue tan exitoso como científico para imponer por razones empíricas su teoría, que es la teoría keynesiana, que eso convenció a la profesión durante mucho tiempo de que las medidas de prudencia fiscal, que eran obvias y evidentes en la economía clásica, ya no tenían mucha razón de ser. Un poco lo que se enseñaba cuando yo estudiaba economía hace 30 años atrás era que vos como economista tenías el poder de suavizar el ciclo. ¿De qué manera? Preguntabas. Bueno, señores, se nos decía, en la fase expansiva del ciclo, vos tenés que, por ejemplo, poner un impuesto para que eso baje el ingreso disponible, y de esa manera la demanda agregada disminuya, y eso, se nos decía, va a impulsar un enfriamiento de la economía. Por el contrario, cuando estabas en la fase descendente del ciclo, cuando estabas en una recesión, tenías que hacer política monetaria y fiscal expansiva para que esa recesión fuera menos, ¿cómo se llama? Para que sea menos violenta. Y de esa manera, se esperaba, íbamos a poder reducir la volatilidad del ciclo económico. Esa era una de las funciones de los superpoderes que teníamos como economistas en el marco keynesiano. Ok. Entonces, de nuevo, lo que muchos les van a decir a ustedes, pero sugiero que lo miren con ojo crítico, igual que lo que yo estoy diciendo, que la causa de la inflación de los años 70 fue el shock petrolero. ¿Por qué se dice eso? ¿La gente es tonta? No. 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 Entonces, ¿por qué mucha gente inteligente y muy astuta piensa que la inflación o la estanflación de los 70 se debió a un shock petrolero? Porque ven causa y efecto. Sí, básicamente Bueno. hay una correlación empírica, en realidad un poco después de que se empezara a incrementar la inflación a nivel mundial, y entonces muchos opinan, como este profesor del CBC, que esa correlación fue causal. Pero me parece importante que se entienda que no es la concepción de Friedman ni de nadie que abreve, digamos, de la economía ortodoxa, sino que la estanflación fue un producto. Bueno, presten atención a esta parte porque a veces entra en el examen como una pregunta optativa, así que por favor no se queden con dudas con esto. Friedman dice así, dice, ¿qué pasa con los sheiks árabes y la OPEP, o sea, el cártel del petróleo? Han impuesto, bueno, ustedes esto no habían nacido, pero en los 70 estuvo la guerra de los 6 días, y estoy hablando de memoria, así que puede ser que esté mal, pero lo que recuerdo es que la OPEP hizo una especie como de acuerdo para bajar la cuota de petróleo. Y entonces, ¿qué pasó con el precio del petróleo? Aumentó. Sí, saltó muchísimo, y justo empezó a notarse el alza de precios a nivel mundial,
por esa razón, no porque sean tontos ni nada por el estilo, sino porque parece ser evidente, muchos todavía siguen enseñando hoy que la estanflación de los 70 se debe a este shock petrolero. Entonces, Friedman dice, el aumento del precio del petróleo le impusieron costos muy pesados a la mayoría del mundo. Este incremento muy pronunciado en el precio del petróleo de los 70 bajaron la cantidad de bienes y servicios que estaban disponibles para la gente, porque todos tenían que exportar más para pagar el petróleo, y esta reducción en el producto aumentó el nivel de precios. Y lo que dice Friedman es, esta concepción le parece que es errónea por las siguientes razones. Dice, primer punto, el shock petrolero fue algo que ocurrió de una vez. Y recuerden que es muy difícil postular que un aumento en el costo de una vez genere tasas de inflación crecientes. ¿Esto se entiende? Sí. ¿Se entiende? Sí. Ok, por ejemplo típico, ¿qué pasó con la moneda británica después del Brexit? Bajó. Sí, hubo Pero- una devaluación feroz una vez que se votó el Brexit, y eso generó tasas de inflación crecientes. No. No, eso obviamente que vos lo medías al año siguiente y la inflación, el nivel de inflación aumenta y después retorna ¿cómo se llama? Al nivel esperable, al nivel tendencial, que es lo que la teoría económica te permite anticipar, pero en fin, muchos siguen diciendo hoy que el shock petrolero causó el aumento en las tasas, creciente en las tasas de inflación. A mí, la verdad que me llama la atención porque me parece que es incompatible con la economía básica, pero bueno, se los comento para que tengan ojo crítico con respecto a todo. Dice, otro argumento es que en los 5 años posteriores al shock petrolero del 73, la inflación, tanto en Alemania como en Japón, bajaron. Alemania, esto es importante porque Alemania y Japón quizás un tanto menos en esta época, eran países altamente industrializados, entonces tenían también una dependencia del petróleo, y si esa fuera la causa, esto es claramente una anomalía. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Ok. Jorge, ¿podrías repetir ese punto, el anterior? Sí, no, básicamente esto lo dice Friedman, dice que si realmente el shock petrolero, a ver, voy más despacio. Si realmente el shock petrolero que afectó a todo el mundo fuera la causa de la inflación, uno debería esperar que las tasas de inflación se incrementen en todo el mundo. Pero, observa Friedman, esto no es lo que ocurrió. Tanto en Japón como en Alemania, las tasas de inflación después del shock petrolero bajaron, y esto parece ser incompatible con la teoría de inflación por costos. Recuerden Perfecto, gracias. Recuerden que sea incompatible no quiere decir que no se pueda defender. Uno puede meter hipótesis ad hoc o hipótesis auxiliares para explicar por qué diablos en Alemania y en Japón las tasas de inflación bajaron. Pero esto nos lleva a un panorama, en la medida en que vos tenés que emparchar con hipótesis auxiliares o ad hoc una teoría, si aparece una teoría alternativa que logra explicar todos estos eventos de manera más simple, la gente en general tiende a preferir este segundo marco teórico. Bueno, sigue explicando Friedman, en los Estados Unidos la inflación llegó a un punto alto un año después del shock petrolero del 12%, bajó al 5% en el 76 y luego llegó al 13% en el 79, es decir, unos 6 años después de ese shock petrolero. Y lo que se pregunta Friedman es, ¿cómo pueden estas experiencias tan diferentes ser explicadas por un shock petrolero que fue común a todos los países? ¿Se entendió el argumento de Friedman? Sí, pero. O sea, sigo copiando. No entendí cómo. No, sí, dale, dale. Ah, ok. Bueno, nada, esto, fíjense a ver qué les parece y chequenlo. Ok, y esto tiene que ver con algo más general. Acá un poco me voy del texto porque me parece a mí que es un marco general para entender el texto. Así que acá, nada, mírenlo con un poco más de liviandad porque creo yo que, no sé si, lo digo con la esperanza de que los ayude a entender el texto, pero la verdad que no estoy muy seguro. Lo que quiero tratar de mostrar es
algo que dijo, creo que Nixon, y es que todos somos keynesianos. En los 70, en los 80, el mundo, más en los 70, el mundo era keynesiano. Y la pregunta es ¿por qué? Y lo que yo quiero mostrar es que la teoría de Keynes resolvió un problema que era incompatible con la teoría clásica, y por razones entonces empíricas se impuso en lo que se llama revolución keynesiana. La caída del keynesianismo es lo que me gustaría a mí explorar en la cuarta parte, y tiene muchos episodios. Como todo gran marco teórico, interesante y defendido por gente brillante, una teoría no cae por un contraejemplo. Una teoría cae muchas veces por escándalo, por así decirlo, porque se acumula mucha evidencia en su contra. Una clase de evidencia la hace el mismo Friedman, que es la teoría de la función consumo. ¿Por qué digo eso? A ver. En la teoría general, Keynes dice lo siguiente, dice, es un hecho psicológicamente bien establecido que cuando aumenta el ingreso, el consumo aumenta, pero no en la misma proporción del aumento del ingreso. Bueno, y sigue dando pie para lo que en mi época se enseñaba, que era la función de consumo, que es la función de consumo keynesiana. ¿Eso lo vieron una vez? La idea básica es que el consumo es una función de una cosita, una especie como de válvula que se llamaba propensión marginal al consumo, y eso impactaba sobre el ingreso disponible. ¿Eso lo vieron? Sí, Sería eso y el como- gasto autónomo también. Sí, sí. Ok, bueno, básicamente esa es una conjetura keynesiana con respecto a cómo funciona el consumo, y fue desafiada en el 57, y muchos modelos actuales ya no presuponen cosas como propensión marginal al consumo, sino que suponen que el consumo depende de el valor esperado de la suma infinita de los consumos, de los ingresos futuros. Una locura, pero esto con paciencia ya lo vamos a ver qué diablos quiere decir. Y algo súper importante, que yo lo menciono porque me parece que a veces o yo, al menos en mi época, no se enseñaba, es por qué diablos ocurrió la Gran Depresión. Y lo que me quiero un poco mostrar es que la teoría de Keynes se impuso en nuestra profesión por buenas razones. La teoría de Keynes resolvió una anomalía horrible que fue la Gran Depresión. Y entonces, el cambio teórico que Friedman está intentando mostrar en el 76 tiene que ver con que existía una teoría alternativa a la keynesiana que tiene que ver con cuál fue la causa de la Gran Depresión. Bueno, y después vamos a ver la crítica de Lucas y un poquito quizás del modelo de las islas de Lucas para ver qué diablos es esto. Bueno, entonces, vamos mucho tiempo atrás. Ustedes no habían nacido, pero hubo una situación horrible, parecida, pero un poco peor al 2007-2008, que fue un crack financiero. Se llamó el Jueves Negro. ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Y lo que ustedes ven acá, espero que vean el mouse, esta es la serie del PIB, del logaritmo en realidad, y estos movimientos, esto le pasa a todas las economías del universo conocido, y se conoce como ciclo económico. Vos podés hacer una tendencia con herramientas estadísticas, y lo que ves es que el PBI oscila alrededor de esa tendencia, que es la tendencia de crecimiento de largo plazo. Y esto, el problema del ciclo económico, desde que nosotros como economistas tomamos conciencia de ese fenómeno, fue un misterio. ¿Por qué diablos las economías del mundo tienen este comportamiento cíclico? Y eso se conoce como el problema del ciclo económico. Supuestamente, la macro fue, o al menos así se enseñaba hace un tiempo, te permitiría resolver dos problemas. Primero, el ciclo económico, y después el problema de la tendencia, que es la tendencia al crecimiento de las economías. Ok, la pregunta es, ¿por qué diablos las economías tienen este comportamiento cíclico y no caen para siempre una vez que hay una recesión? Lo que nosotros conocemos como economía clásica resolvía ese misterio postulando una conjetura o hipótesis que se conoce como la ley de Say. ¿Alguien se acuerda qué dice la ley de Say?
Sí, sí, que toda oferta genera su demanda. Ok, toda oferta crea su propia demanda y el contenido empírico de la ley de Say, es decir, lo que no puede ocurrir si la ley de Say está bien, es que haya un exceso de oferta simultáneo en todos los mercados de la economía. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Ok. Recuerden que el contenido empírico de una hipótesis es súper importante. Por ejemplo, si vos agarrás la termodinámica, una de las cosas que prohíbe, algo que forma parte de su contenido empírico, es que pueden haber máquinas de movimiento perpetuo si la termodinámica está bien. No. No, eso es algo prohibido por la teoría. Si la teoría de Einstein está bien, ¿puede haber una nave que viaje más rápido que la velocidad de la luz? No sé. A ver, si la teoría de Einstein está bien, no se puede eso. Lo que quiero sugerir con esto es que el contenido empírico de las leyes o hipótesis de nuestras teorías son aquellas cosas prohibidas por las teorías. Y es súper importante que tu teoría prohíba algo, porque eso abre la puerta para la falsación. Ahora, paciencia con esto. Fíjense, a ver si puedo correr esta cosa de acá. Fíjense acá en el eje horizontal, estamos en el 29, es el jueves negro, y fíjense lo que pasó. Acá es donde, digo, es importante para que se entienda el clima de época en donde Keynes y tantos otros grandes economistas estaban formándose. Esto que vemos acá no es una recesión que está acotada en el tiempo. Lo que están viendo acá muchos economistas brillantes es que está habiendo un exceso de oferta simultáneo en todos los mercados. ¿Esto se entendió más o menos? ¿Podrías repetir, por favor? Sí. Lo que quiero hacer es, para que se entienda, que ustedes vean la diferencia entre una recesión que dura un par de periodos y después la economía rebota, de este fenómeno que ocurrió en los años 30 y que es un fenómeno anómalo. Esto no es una recesión normal y corriente, sino que es lo que se conoce como la Gran Depresión. Y la diferencia entre depresión y recesión es importante, porque la ley de Say dice, obviamente que puede haber recesiones, porque a veces vos producís algo que no lo vendés, pero no puede haber caídas, no puede haber excesos de oferta en todos los mercados de manera simultánea. Eso está prohibido por la ley de Say y ese es el pilar de la economía clásica. Cuando a partir de los años 30, Keynes y tantos economistas de primera línea empiezan a ver que la economía cae y esa caída no se detiene, tienen que concluir que la ley de Say está mal. ¿Se entendió? Lo que quiero sugerir con esto es que este episodio de la Gran Depresión parece ser incompatible con la ley de Say. Es decir, Sí, esa parte se entendió. ok, es como si encontráramos una máquina de movimiento perpetuo. Si encontramos eso, la termodinámica está en serios problemas y se abre la puerta para una revolución científica. Entonces, la teoría keynesiana es súper importante porque desde que se publicó, ofreció un marco teórico alternativo que era compatible con esta anomalía de los años 30, que de nuevo es una anomalía para el marco clásico. ¿Eso se entendió más o menos? sí se entendió. Sí, sí. Y como ocurre en cualquier disciplina, cuando pasa eso, hay una revolución. Y esto, en la nuestra, se llama revolución keynesiana. Ok, esto es el mundo en el cual vivíamos en los años 30, en las mayores economías del mundo. Había gente que al parecer vendía a los hijos, qué sé yo, mucha gente, en fin, esto lo conocen. Y la teoría general del empleo, el interés y el dinero, de un genio que era Keynes, logró resolver esa anomalía. Keynes lo dice de manera bastante clara, él dice, yo fui formado en la economía clásica, yo fui formado en la ley de Say, y para mí es obvia y evidente. Por eso lo que él dice, por desgracia, no hay manera de explicar ciertos fenómenos económicos si uno no cambia el marco teórico, y es lo que él hace
en la teoría general del empleo, el interés y el dinero. ¿Cómo diablos hace? Bueno, lo que dice Keynes es que la causa de la depresión tiene que ver con que después del Jueves Negro hubo bajo incertidumbre fundamental, eso generó una concepción muy oscura con respecto al futuro. Es decir, hubo una pérdida de confianza que después del crash de Wall Street de 29, y esa fue la causa principal, digamos, de la Gran Depresión. Okay. Y esto es básicamente el auge del keynesianismo. La ley de Say dice no puede haber sobreproducción en todos los mercados simultáneamente. La Gran Depresión parece ser una anomalía para la ley de Say, y lo que dice Keynes básicamente es que, bueno, esto espero que lo hayan visto en Macro 1, aunque sea por razones históricas, pero la idea es que hay algo que se llama demanda agregada, que está formado por el consumo, la inversión y el gasto público. Esto en una economía cerrada. ¿Esto lo vieron? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, imagínense que los consumidores tienen razones para pensar que en el futuro los precios van a seguir bajando, porque una marca de la depresión era la deflación. Cuando pasa eso, si ustedes como consumidores piensan que en el futuro los precios van a seguir bajando, si les dan dinero a ustedes como consumidores, ¿salen a consumir? No, vamos a esperar. Porque no lo hacen, guardan el dinero bajo el colchón. Espero que no lo hagan ahora, pero si ustedes esperan deflación, eso es lo que hay que hacer, y entonces la política monetaria sirve para incrementar el consumo cuando los animal spirits con respecto al futuro están tan deprimidos. No, No. Bueno, veamos qué pasa con la inversión. Ustedes son empresarios, tienen algo que se llama eficiencia marginal del capital, pero ustedes esperan que en el futuro, de nuevo, el consumo no se recupere. ¿Salen a invertir cuando baja la tasa de interés? No. no. Una trampa de que es horrible. Pero entonces, si ni el consumo ni la inversión pueden reaccionar con políticas monetarias expansivas, ¿cómo diablos salimos de la depresión? ¿Con política fiscal? Exactamente. El tercer término, la idea de que era el gasto público, la política fiscal, la que podía sacarnos de la depresión, fue una innovación keynesiana que hoy es difícil de entender. ¿Por qué digo? A ver, durante muchísimo tiempo, en lo que se llama economía clásica, estaba muy presente la idea de que había que tener prudencia fiscal. Y lo que dice Keynes es, muchachos, ojo que eso es, eso es válido cuando hay una situación normal, pero cuando hay una situación como la que estamos atravesando ahora, cuando ocurre eso, vos tenés que hacer política fiscal expansiva, porque la política monetaria no sirve. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Sí, se entiende, se entiende. Ok, perfecto. Y eso genera una revolución. Es una teoría general, al menos tal como yo lo interpreto, porque permite decir, bueno, la ley de Say puede servir para contextos, digamos, donde no hay una pérdida de confianza tan masiva, pero cuando ocurren estas cosas, vos tenés que hacer una política fiscal expansiva y, bueno, esta era la idea de hacer pozos y después que los vuelvan a tapar, etcétera, etcétera, no importa. Hacer gasto fiscal, que esa es la única manera en la cual vos podés incrementar la demanda agregada y por lo tanto salir de este episodio horrible, que ya lo mostré, que es la Gran Depresión. Bueno, si se entendió esto, ahora presten atención a lo siguiente. ¿Qué pasó en los años 40? La guerra mundial. Y la guerra mundial, con ojos keynesianos, se lee como un aumento del gasto público. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí, sí. Y eso coincide increíblemente con la salida de la Gran Depresión. Por eso, lo que yo quiero sugerir con esto es que el keynesiano promedio no es tonto. El keynesiano promedio ve esto y le parece evidente que el gasto armamentístico, digamos, que siguió a las guerras mundiales, fue la causa que generó la salida de la Gran Depresión. Y de nuevo, la correlación parece ser un argumento muy fuerte a favor del economista keynesiano promedio. Entonces,
esta es la historia, hasta donde yo la entiendo, que explica por qué tantos economistas, sobre todo en nuestra casa de estudios, son keynesianos. Básicamente porque parece ser una teoría que, en principio, correlaciona bien con muchos datos que son conocidos, ¿no? Bueno, está el fin de la depresión, qué sé yo cuánto. Y como hay una correlación, el economista del promedio keynesiano dice: pudimos salir de la depresión a causa del gasto militar propio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ok, entonces, esta es un poco la atmósfera que yo quisiera trasladarles, en la cual fueron formados nuestros profesores, o muchos de mis colegas. Hasta los años 70 era obvio y evidente que la macro, en la medida en que existía una macroeconomía, tenía que ser keynesiana, y que cuando vos estabas enfrentando una recesión, podías morigerar la amplitud del ciclo con política fiscal expansiva. ¿Eso se entiende? Se entiende, pero profe, Ok. una pregunta. Sí. ¿No era que solamente se tenía que usar en casos de depresión? Bueno, pero eso abrió la puerta para pensar que la volatilidad del ciclo podía ser morigerada con política fiscal expansiva y contractiva, dependiendo si vos te encontrabas en la parte de arriba o en la parte de abajo. ¿Se entendió? Perfecto, bien, bien. Sí, sí, se entendió. Ok. Dado que la teoría keynesiana descansa, o digamos, tiene su fuerza para muchos, porque permite explicar por qué se creó la Gran Depresión, yo quisiera mostrarles la teoría ortodoxa de las causas de la Gran Depresión. Y entonces, y que no tienen nada que ver con una pérdida de confianza ni nada por el estilo, sino que la hipótesis ortodoxa acerca de la Gran Depresión es que la Gran Depresión fue causada por un error humano, es decir, por una política monetaria absurdamente contractiva. Y lo bueno de esta visión, hasta donde yo entiendo, es que si la Gran Depresión fue causada por un error humano, y sabemos cuál fue ese error, va a haber alguna otra depresión económica. Esperemos que no. Bueno, a mí me parece que esto es algo que yo lo comento porque me parece a mí que tampoco se discute demasiado, pero si la teoría ortodoxa está bien, sabemos cómo causar depresiones y también sabemos cómo curar depresiones económicas, ¿no? Obviamente. Vamos a ver eso rápidamente. La hipótesis alternativa aparece en un libro que nadie lee, que se llama Una historia monetaria de los Estados Unidos, que escribieron Friedman con Schwartz. Hasta Friedman, y recuerden que en el 58 y hasta los 70, la conjetura más exitosa y más aceptada por todos era que la depresión había sido causada por una pérdida de confianza, y cuando ocurre eso, la política monetaria es ineficaz. Eso es lo que Friedman llama la visión heredada. Y la hipótesis o conjetura alternativa, la conjetura ortodoxa, es que la depresión fue causada por el hombre, específicamente por el pésimo manejo de la política monetaria de la Fed. Y lo que es importante es que, como pasó con Semmelweis o con tantos otros episodios en la historia de la ciencia, la evidencia observacional, lo que ocurre con la serie de datos, es compatible con las dos hipótesis, tanto con la conjetura keynesiana como con la conjetura Friedman-Schwartz. Y entonces, esto más adelante lo vamos a ver un poco mejor, pero la forma en la cual Friedman y Schwartz convencen a la profesión no es mostrando que su teoría alternativa es compatible con los datos observados, sino lo hacen presentando evidencia de experimentos naturales, es decir, evidencia cuasi experimental. Ok. Comento rápidamente esto. Este es Bernanke, es quien estaba a cargo de la Fed hasta hace muy poco tiempo, y Bernanke tiene un texto que a mí me parece que todos deberían conocer, de nuevo para discutirlo, si no les gusta, pero conózcanlo, que es una charla que dio en el 2002, cuando Friedman ya estaba muy viejito y cumplía 90 años. Y lo que dice acá Bernanke me parece que es importante porque, aunque sea como piedra de toque para ver si realmente entienden, aunque no acepten, aunque lo quieran criticar, digamos, la teoría ortodoxa. Bernanke dice lo siguiente, dice: como todo el mundo aquí sabe, en su historia monetaria, Friedman y Schwartz defendieron la idea de que el colapso económico del 29 al 33
¿A qué colapso se refiere Bernanke? La depresión. A la Gran La Depresión. depresión, la Gran Depresión. Sí, fue el producto de que el mecanismo monetario de la nación se rompió. Es decir, de que rompieron el mecanismo monetario. Recuerden, por favor, que el keynesiano promedio piensa que la política monetaria es ineficaz. Y lo que está tratando de mostrar Friedman y Schwartz es que la causa de la Gran Depresión fue la eficacia increíble que tiene la política monetaria. O sea, son hipótesis muy distintas. Dice, contradiciendo la sabiduría heredada en el tiempo en el que escribían, es decir, nota al pie la teoría de Keynes, que decía que el dinero era un jugador pasivo en los eventos de los 30, nota al pie por las razones que les acabo de decir, es decir, porque la política monetaria es ineficaz. Se piensa cuando, bajo incertidumbre fundamental, los animal spirits están deprimidos. Friedman y Schwartz argumentaron que la contracción fue, de hecho, un testimonio trágico de la importancia de las fuerzas monetarias. Comento esto rápidamente para, más adelante por ahí lo podemos ver con más detalle, pero la conjetura básica es que los bancos empiezan a quebrar en el 29 y en el 30. Y cuando ocurre eso, por influencia de muchas ideas austríacas que en esa época tenían un montón de predicamento, quien estaba a cargo de la Fed decidió dejar que la banca se autodepure. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok. Es decir, lo que pensaba quien estaba a cargo de la Fed era que no había que rescatar al sistema bancario. Y lo que tratan de mostrar Friedman y Schwartz es que esa decisión, ese error humano, generó una enorme contracción en la cantidad de dinero y que eso generó un efecto de cascada, porque cuando un banco quiebra, porque la Fed renuncia a jugar su papel de prestamista en última instancia, ¿qué pasa con el banco que está al lado? Le retiran los depósitos. Y entonces también quiebra. ¿Qué pasa con el otro banco que está en la otra cuadra? Todo lo mismo. Ok, y como ustedes saben, la oferta monetaria está compuesta de base monetaria y también la expansión secundaria del dinero. Si el sistema financiero se cae, ¿qué pasa con la oferta monetaria? Colapsa. Y cuando colapsa la oferta monetaria, el nivel de actividad se desploma. Esta es una conjetura muy distinta de Keynes, y lo que hacen Friedman y Schwartz es encontrar evidencia cuasi experimental para mostrar que fueron los cambios o la caída en la cantidad de dinero la que explica la caída en la actividad y no al revés. Esto lo voy a explicar un poco mejor más adelante, porque lo que nos muestran los datos es que hay una correlación entre cantidad de dinero y nivel de actividad. Lo que es súper difícil es ver el sentido de la causalidad. Y entonces, bueno, recuerden esto, por favor, que si la profesión se convenció de que la teoría de Keynes era errónea, no es porque la teoría de Keynes sea una tontería ni nada por el estilo. Puede dar cuenta de los hechos observados, pero hay una teoría alternativa que tiene evidencia creíble a su favor. Okay. Bueno, termino con esto. Dice, el genio especial de la historia monetaria es que los autores usan lo que hoy llamamos experimentos naturales. Localizando tales episodios, Friedman y Schwartz laboriosamente construyen la defensa de que la causalidad puede ser interpretada como yendo mayormente del dinero al producto y precios, de tal manera que la Gran Depresión puede razonablemente ser descrita como habiendo sido causada por fuerzas monetarias. Bueno, y dice, bueno, y después cuenta esos experimentos naturales. Si puedo voy a reconstruir alguno, pero me parece súper interesante que la palabra final es, no sé, háganse una remera que diga esto o apréndanse la memoria porque son importantes, y de nuevo, no para aceptarlas, sino para entender la posición ortodoxa con respecto a estos temas. Bernanke dice así, dice, déjeme terminar mi charla abusando levemente de mi estatus como representante oficial de la Reserva Federal, porque Bernanke era el chairman de la Fed. Y dice, me gustaría decirles a Milton y Ana, con respecto a la Gran Depresión, ustedes tienen razón. ¿Qué quiere decir esto? We did it. Que reconoce que fueron culpables. ¿Quién fue culpable? La Fed. Sí, esto es algo increíble, creo yo, porque están diciendo que la Gran Depresión
no fue causada por animal spirits deprimidos, sino que fue causada por un mal manejo monetario de la Fed. Y dicen, "Uy, lo lamentamos mucho", y dice algo más, dice, pero gracias a ustedes no volveremos a hacerlo. O sea, ¿hasta que se entendió? Sí. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Esto ocurrió en el año 2002. ¿Qué pasó 5 años después? Lo volvieron a hacer. A ver, vamos a analizar ese episodio. En el 2007-2008 hubo una crisis financiera. ¿Se acuerdan? Ustedes habían nacido, creo, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, la crisis financiera era muy parecida al Jueves Negro, digamos, ¿no? Y cuando ocurrió esa crisis financiera, ¿Bernanke salió a rescatar al sistema financiero o no? Todo indicaría que tendría que haber salido. Sí, y fue exactamente lo que hizo. Eso es problemático, porque obviamente que una vez que vos entendés a Freeman y Schwartz, sabés que tenés que rescatar a ver, no solamente había bancos, sino que el sistema financiero es un ecosistema que nadie entiende en su totalidad y todo el tiempo se están generando nuevas funciones y nuevos usos y nuevos instrumentos. Y lo que había ocurrido era que había empresas aseguradoras como AIG que tenían muchos fondos disponibles y en la práctica operaban como bancos. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, O sea que no es que haya una solución mecánica de salir a rescatar a los bancos, porque muchas veces los actores que tienen más peso en el sistema financiero no están catalogados como bancos. Vos tenés que ser muy, pero muy cuidadoso. Pero lo que simplemente quiero sugerir es que unos años después hubo una crisis financiera. Pregunto, ¿una crisis financiera es lo mismo que una recesión o que una depresión? No. No, son cosas distintas. Vamos a ver más adelante que las crisis financieras, si la hipótesis de mercados eficientes está bien, no hay manera de anticiparlas. No se sabe cuándo va a ocurrir una. Pasa lo mismo con los terremotos. Vos te enterás con el diario, pero no hay forma científica de anticiparlas. Entonces, vamos de nuevo. 2007-2008, una crisis financiera, y esa crisis financiera no se transformó en una nueva Gran Depresión, a pesar de que muchos pensaban que iba a ocurrir. En el medio, si ustedes alguna vez leen El coraje de actuar de Bernanke, lo que va a decir es eso, es que habían aprendido la lección después de Freeman y Schwartz, y entonces, si la ortodoxia actual está bien, episodios como la Gran Depresión van a volver a ocurrir. No. No. ¿Dudas con esto? ¿Se entendió más o menos? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿la crisis financiera sería como un cisne negro de la economía? La crisis financiera básicamente es un evento que es impredecible. Lo que dice la hipótesis de mercados eficientes es que toda la información está contenida en los precios de las acciones. Una crisis financiera es una caída abrupta en el precio de las acciones. Si la gente la pudiera anticipar, la crisis financiera ocurriría antes. Espero que se entienda por qué, porque una predicción es información pública y se incorporaría exactamente en ese momento en el precio de las acciones. Entonces, lo que quiero decir simplemente es que si vos por cisne negro decís un evento que no se puede anticipar, yo diría que sí, pero los terremotos se pueden anticipar, adivinen. No, no se pueden anticipar. No. ¿Cómo te enteras que hubo un terremoto o un tsunami? Después de que sucede. Sí, nos enteramos con el diario. ¿Cómo nos enteramos que hubo una crisis financiera? Exactamente igual. Esto es importante que se entienda porque, lo vamos a ver en la cuarta parte del curso, habla de nuestros límites como científicos. Hay cosas, el contenido empírico de nuestras mejores hipótesis nos dice que las crisis financieras no se pueden anticipar. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que una crisis financiera se transforme en ¿qué? En una gran depresión. Sí, exactamente, en una nueva Gran Depresión. Eso forma parte del consenso ortodoxo. El consenso ortodoxo básicamente lo que dice es que las depresiones sabemos cómo evitarlas. Supóngase que ustedes están como jefes de la Fed y hay una crisis financiera. ¿Cómo hacen para evitar una Gran Depresión? Salir a salvar a los mayores actores de la economía. Sí, en realidad lo que tenés que hacer es evitar que caiga el sistema financiero
no obviamente porque quieras salvar a los poderosos ni nada por el estilo, sino porque querés evitar que haya una gran depresión. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Ok. De manera un tanto críptica, a veces eso se dice en muchos textos ortodoxos de la siguiente manera. Tu rol como autoridad monetaria es mantener un trasfondo monetario estable. Y eso implica que, déjenme preguntarles, si cae el sistema financiero, ¿qué pasa con la oferta de dinero? Cae. Cae. Y para evitar eso, entonces, vos tenés que evitar que caiga el sistema financiero, cueste lo que cueste. Porque básicamente, si cae mucho, si hay una contracción monetaria brutal, se genera una nueva gran depresión. Ok. Freeman Schwartz. Y entonces, esto lo digo porque si esta teoría está bien, algo que podría estar mal, ¿no? Pero si está bien, que significa que resolvimos el problema de la macro. Esto, de nuevo, lo comento porque me parece a mí que no se conoce mucho y por ahí sería bueno que se conozca más. Este es un texto que escribió Lucas, y les comento rápidamente lo siguiente. Lucas dice, la macroeconomía nació como un campo distinto en los 40, como parte de la respuesta intelectual a la Gran Depresión. ¿Esto se entiende? Sí. Sí, Antes sí. de Keynes, ¿existía la materia macroeconomía? No. No, existía economics o todavía en Chicago creo que no dan macro, dan precios y esas cosas, pero no está macro. Pero en fin, la macro nació realmente en los 40, de la mano de Keynes, como la respuesta intelectual a la Gran Depresión. Sigue diciendo, el término en ese momento refería al cuerpo de conocimiento y acciones, digamos, que esperamos nos permitirían prevenir la recurrencia de ese desastre económico. Pregunto, ¿a qué desastre económico se refiere? ¿A una recesión, a una crisis financiera o a una depresión? A una depresión. A una depresión. Esto es importante porque una vez que Lucas, en el 2005, publica esto, hubo un montón de críticas diciendo, mirá, hubo una crisis en el 2007-2008, Lucas no sabe nada. Pero espero que se vea que Lucas se está refiriendo no a una crisis financiera, sino a una depresión. Así que por favor eso reténganlo para no repetir cosas que están mal, digamos. Dice, mi tesis en esta lectura es que la macroeconomía en su sentido original ha tenido éxito. Su problema central de prevenir depresiones ha sido resuelto para todos los propósitos prácticos y de hecho ha estado resuelto por muchas décadas. ¿Se entiende por qué Lucas dice esto? Sí, sí, se entiende. Ok, entonces, es importante, me parece a mí, que se entienda por qué la teoría keynesiana fue la ortodoxia durante mucho tiempo. Respuesta corta, porque permitió resolver una anomalía, que era la Gran Depresión, y también es importante entender por qué hoy la ortodoxia, pregunto, ¿sigue siendo keynesiana? No. No, ¿por qué? Básicamente porque hay una teoría alternativa, que es la teoría Friedman-Schwartz, que muchos piensan hoy que es una respuesta comparativamente mejor a la teoría keynesiana con respecto a las causas y la cura de las depresiones económicas, y porque hay un consenso, que obviamente puede estar mal, pero es el consenso actual, de que si vos tomás medidas keynesianas, vas a generar no una baja del desempleo, sino que vas a generar inflación, primero, y después estanflación. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, sí. Bueno, bueno, ¿cómo evitar depresiones? Acuérdense, si alguna vez les toca, que salven el sistema financiero, cueste lo que cueste. Acá está la remera de Bernanke, que en esa época aparecía, etc. Profesor, esta sería la parte del segundo parcial, ¿no? Sí, esto lo vamos a ver más en el segundo parcial, pero me parece a mí que es relevante para que se entienda la conferencia Nobel de Friedman. ¿Por qué me parece relevante? Porque justo estos acontecimientos están ocurriendo por esta época. Y además, en mi opinión, nuestra casa de estudios es como muy, pero muy keynesiana, por razones que desconozco. Y por eso, por ahí está bueno que tengan otra mirada que es distinta. Digo, obviamente puede estar mal, pero conózcanla y fíjense por qué el economista ortodoxo actual piensa que
la inflación tiene que ver con fuerzas monetarias fiscales desencadenadas básicamente por Keynes. Profesor, una pregunta. Sí, Entonces, o sea, el tomar como el mundo social como un mecanismo estable, o sea, un supuesto, no está mal, sino que, o sea, apareció una teoría comparativamente mejor. Pero mi pregunta es, o sea, Friedman y Schwartz toman el mundo social como un orden espontáneo. sí, Ok, bien. sí. Genial. A ver, lo que ocurre con esto del mecanismo estable es que, digo, puede estar bien, pero no es la visión ortodoxa actual. La visión ortodoxa actual, a veces se lo llama la contrarrevolución de expectativas racionales porque es una vuelta a la teoría clásica. ¿Se entiende? ¿Cómo una vuelta? Durante mucho tiempo, nuestra disciplina con Keynes abandonó la visión clásica y finalmente llevó a esta especie como de mecanicismo que a veces se conoce como keynesianismo hidráulico, a la idea de que moviendo ciertas palancas, vos como policymaker ibas a obtener resultados deseables en el sistema económico. Y lo que hace la contrarrevolución de expectativas racionales es decir, ojo muchachos, que muchas regularidades que ustedes ven son en realidad la respuesta óptima frente a las reglas de juego, y cuando ustedes cambien las reglas de juego, esas regularidades van a desaparecer. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Y esto sugiere un tipo muy distinto de intervención que tiene que ver con reglas claras, estables y creíbles para que básicamente el orden espontáneo funcione de la manera que tiene que funcionar. Igual eso, paciencia, que ya lo vamos a ver con la crítica de Lucas, etc. o sea, como que la vuelta es como que pasa del orden espontáneo de Adam Smith al keynesianismo, que es un mecanismo estable, y después vuelve otra vez al orden espontáneo de Smith. Sí, ojo que esta es una visión muy reducida, ¿no? Pero a mí me parece que es la razón por la cual se llama contrarrevolución de expectativas racionales, porque hay una vuelta digamos, a ciertas afirmaciones de la economía clásica. Genial. Okay. Che, nada, ¿dudas con respecto a cualquiera de los temas del examen? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta de este tema? Sí, Viste que, bueno, la Gran Depresión fue causa de la política monetaria contractiva. sí. Si se hiciera política monetaria expansiva, ¿podría haber como la contra de una Gran Depresión y como un gran crecimiento? Lo que dice esta teoría es que el crecimiento económico tiene que ver con la extensión del mercado y con la división del trabajo, es decir, con factores reales. Nosotros estamos mucho más, digo, si podemos resolver la Gran Depresión, digo, esto es medio triste, pero si podemos resolver la Gran Depresión es porque la causamos nosotros. Digo, si la teoría ortodoxa actual está bien. Pero causar crecimiento es medio imposible, porque eso depende de factores reales, no ni de política monetaria ni de política fiscal. ¿Se entiende un poco más? Perfecto, perfecto. Sí, Ok. sí, sí, se entiende perfecto.